Compañeros, profesora, buenas tardes. Para mí presentarles la información obtenida de los textos de la sesión número 11, que denominado como marxismo y teoría crítica, una aproximación al aporte de las relaciones internacionales. Y en este caso, quien lo presenta es Marcelo Miguel. En primer lugar, es necesario analizar lo que significa la perspectiva crítica de los tres textos, ¿no? En primer lugar, tenemos el texto de la perspectiva crítica de Robert Cox, la discusión entre materialismo y idealismo y el estilo social de la Escuela de Frankfurt. En cuanto a lo que significa la perspectiva de la teoría crítica de Cox, es necesario partir de que Cox hace un análisis esencial de lo que significa la democracia participativa. En este caso, al tener en cuenta este concepto, lo que nos trata de vincular es a la forma en la que se puede ir analizando eh, el aspecto esencial de la sociedad civil y el rol que juega dentro del papel del Estado. Por eso también Cox hace un análisis de lo que significa el tema del pluralismo y cómo este, a diferencia de las teorías anteriores que hemos venido analizando, eh, va a tener una relevancia bastante significativa. ¿Por qué? Porque son los actores dentro de la sociedad quienes van dibujando el panorama sobre el cual se van ordenando los diferentes esquemas la formación, de la consecución de este dibujo del panorama internacional. Adicional a eso, a diferencia de lo que venimos analizando en teorías en las cuales la violencia era parte de, como el realismo, la resolución de conflictos, en este caso en las teorías reflectivistas, va a tomar una crítica totalmente distinta, utilizando ideas que aportan a una resolución no violenta y toman como tal eh, caminos que buscan más bien un sentido de cooperación mucho más vinculante en esta agenda transformadora. Es necesario también señalar que, bueno, en este caso, pues el dibujo de este panorama se va dando en un proceso de transformación, un proceso que va abordando aspectos que pasan de un enfoque positivista, de alguna manera, que va más allá de lo que va dentro de los hechos mismos para demostrar su efectividad, a algo que va más allá, como es el idealismo y su perspectiva dentro de las estructuras, ¿no? Y cómo esta evolución puede también permitir que eh, los fenómenos que se van dando dentro del proceso del análisis de las relaciones internacionales ya no sean procesos que únicamente estén vinculados a esta realidad histórica y material, sino que sean procesos que también vinculen la idea del discurso como parte del análisis dentro de lo que significa la cohesión misma de los estados, la interacción entre los sujetos del derecho y sobre todo el hecho de que existen fenómenos de sujetos que tienen un comportamiento estructurado, un comportamiento que ya puede ser de alguna manera mesurable en función de que son partícipes de lo que el autor nos dice es parte de la esfera pública global, ¿no? O sea, son todos parte de un conjunto en el cual se van vinculando. Asimismo, podemos ver cómo está dado un proceso de emancipación, este proceso colonial tan tradicional anteriormente, se vuelve más bien un proceso que ahora aboga por eh, la autonomía y la figura de los estados desde una perspectiva ya más periférica, en los cuales sobre todo la cooperación es fundamental y a pesar de que seguimos dentro de un sistema anárquico como es la comunidad internacional, la idea de cooperación, la idea eh, de reforzamiento de lazos lleva a que de alguna manera en la comunidad global se establezcan principios de justicia global. Finalmente está el tema del giro social que da la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt va a hacer una crítica a la teoría constructivista en función de que esta pues eh, mantiene ciertos parámetros que combinan
aspectos más idealistas, más etéreos en cierto sentido, y que va dentro de un proceso que se reconoce o se trata de reconocer en la historia clásica, ¿no? Y es aquí donde Habermas o la visión habermasiana eh, de este proceso más bien invoca a una acción comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? A un proceso en el cual el desarrollo de las actividades dentro de la sociedad, que es el concepto que se va a analizar principalmente en este texto, eh, involucra la relación que tienen los sistemas, la relación que tienen los sujetos dentro de este esquema, para así poder incurrir sobre todo en un aspecto fundante de, de la formación de las relaciones internacionales, ¿no? Principalmente, pues es necesario reconocer que hay una arquitectura sistema-mundo en la cual la vida es el, el fenómeno a estudiar, el fenómeno a entender, ¿no? Entra también la idea de sistema, una idea que es introducida por el pensamiento de Luhmann desde su teoría de los sistemas y que nos hace pensar que existe una importancia de lo que significa la teoría social en este camino, ¿no? Eh, Hay una posibilidad, además, de comprender eh, que la crítica de Habermas plantea la posibilidad de desarrollar una política del mundo de la vida, ¿no? O sea, cómo las relaciones que se dan entre los sujetos que forman esta sociedad pueden establecerse dentro de esquemas, de parámetros gobernados principalmente por la ética y por el desarrollo de una perspectiva de bien común que es transmitida mediante el proceso de comunicación, mediante el discurso, que es el enfoque o es el talante central de este fenómeno. Y de esa manera comienza a darse una crítica sobre todo a lo que significa lo anteriormente mencionado de la teoría social, cómo es que ahora pues ya no hablamos únicamente de la sociedad vista, perdón, del Estado visto como aquel que congrega a la sociedad, sino como la sociedad es la que construye el Estado. Entonces aquí es donde comenzamos a entender cómo es que se entiende el Estado en cada una de las perspectivas, ¿no? Y en primer lugar podemos ir de nuevo en un orden hasta cierto punto de evolución cronológica, comprendiéndolo nuevamente como una sociedad integral, perdón, como una entidad integral capaz de cohesionar a todos los miembros, a todos los sujetos que están dentro de ella. Una sociedad que tiene cierta relación a nivel local y a nivel más amplio con sus pares, ¿no? Con los otros estados, y de esta manera es determinada e influenciada para su funcionamiento mismo. Y cómo a través de las relaciones de poder puede coaccionar a su sociedad. Mientras tanto, y cuando comenzamos a dar este giro hacia la nueva orientación de la teoría crítica, y hablamos ya de un proceso histórico. El entendimiento de las relaciones internacionales es un proceso histórico que las dibuja a los estados como parte de la comunidad internacional, pero ¿en función de qué? En función de cuestiones que vienen dadas desde un perfil más bien organizativo, un perfil que trata de ordenar ese proceso de alguna manera mucho más caótico que corresponde al origen de la sociedad internacional en sí misma, relaciones totalmente, más bien carencia de relaciones, propiedades más orientadas hacia la autonomía, hacia la validación propia de cada uno de los estados, como menciona la teoría realista, esa incapacidad de cooperación así y determinar, orientar que este nuevo proceso eh, viene dado, viene conducido por, por el gobierno de un discurso que implica cooperación, un discurso que facilita la actividad
capacidad comunicativa entre los estados, ¿no? Eh, una forma diferente de comprender el, el- el Estado en función de su capacidad de entenderse en y con los otros. Y ahí es cuando, llegado a este giro social que llama la escuela de Frankfurt, al paso de la teoría social a la teoría crítica, se redefine la idea de Estado, pasando a ser lo que ya les decía previamente, una idea de sociedad, una idea de sociedad que en este caso tiene un carácter luminiano y en el cual estamos hablando ya de subsistemas que coexisten entre ellos en un fino equilibrio en el que de alguna manera su proceso dialéctico, em, su volver a ser, eh, converge principalmente en la idea de mantener un orden, mantener un equilibrio, ¿no? Es decir, salimos de ese proceso caótico en el cual la anarquía propia de la comunidad internacional es bastante marcada para poder comprender que el nuevo orden implica societas, implica una sociedad internacional, un esquema mucho más organizativo, menos intuitivo en cuanto al desarrollo de sus realidades y con un talante ético que hace que convergen en sí mismos, ¿no? Y esto es una clara crítica a la idea de que en el mismo proceso de entender qué es lo que determina las relaciones internacionales, sea la paz, el conflicto, no, no. Aquí lo que se puede comprender en este momento es que el nuevo sentido está orientado principalmente hacia un orden de cooperación y en el cual ya la misma idea de Estado no privilegia, no genera eh, una posición o no debe ser generadora de una posición de centralismo o de unipolaridad, o sea, o de polaridad. Y ya estos polos más bien se convierten o se entienden como desde la idea de Habermas como espacios en los cuales se logra la cohesión necesaria para el proceso de colaboración, de cooperación. Y en torno a esto, pues es necesario obtener los elementos teóricos que aquí se van graficando, ¿no? Para para el pensamiento de Cox, comenzamos con la idea de una fuerte crítica al realismo desde su enfoque estadocéntrico, ¿no? O sea, comenzamos igual este proceso evolutivo en el cual la curva nos va llevando a reorientar y redefinir la, la visión realista que teníamos o neorrealista que teníamos previamente y nos hable ya de la validación de un proceso historicista en las relaciones internacionales. En este caso, la validación de esta relación Estado-sociedad civil hace que los estados en sí mismos ya no se entiendan únicamente hacia afuera, sino que este proceso de introspección haga que las relaciones, los intersticios que existen entre los estados de la comunidad internacional ya no se vean únicamente como procesos externos, como procesos exógenos, sino que ayuden a canalizar un esquema mucho más integrador, de tal manera que los procesos intrínsecos también garanticen, valoren la necesidad de la comprensión de que ellos tienen un papel fundante en las relaciones internacionales y en cómo funcionan estas, ¿no? Por eso la creación de organismos que se fueron marcando a través de el debate mismo y la generación de nuevas perspectivas dentro de la teoría de las relaciones internacionales hace que haya nuevos objetivos. Y en ese sentido, pues lo que Cox pone en tela de evidencia es el hecho de que existe una reflexión en torno a nuevas perspectivas, como son el ecologismo, por ejemplo. En cuanto a lo que significa este segundo paso, que es la transición entre la idea, o más bien dicho, esta dialéctica entre el materialismo y el idealismo, el paso de este proceso historicista hacia un proceso más integrativo, hace que comprendamos cómo es que se está configurando este orden.
social, ¿no? Y aquí aparece un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, que es el hecho de eh, cómo es que las fuerzas sociales irrumpen en las condiciones materiales de lo que de los estados y cuál es su valoración, tanto dentro del mismo estado como hacia afuera, ¿no? Y aquí es cuando la idea de cómo comprender el proceso ideológico y su formulación en el hecho de que la sociedad civil juega un papel importante en la que el discurso como tal tiene un papel relevante en la materialización misma de este proceso de conjunción, de este proceso de entendimiento, de vinculación entre los estados, nos lleva a, a tratar de comprender una idea mucho más eh, orientada hacia lo que significa eh, redefinir cuáles son las necesidades eh, de un nuevo orden en cuanto al esquema de las relaciones internacionales. Finalmente, pues en el giro social planteado por la Escuela de Frankfurt, pues encontramos aspectos como la teoría de los sistemas que es planteada por Luhmann y que lo que nos dice es cómo podemos explorar el potencial de los sistemas modernos en un marco un poco más amplio para comprender el mundo eh, desde los estados como un conjunto de sistemas que interactúan entre sí. De la misma manera, esta teoría de la acción participativa que se centra en la socialización como resultado de las elecciones. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al tener en cuenta que la sociedad es el nuevo esquema en el cual vamos a ir comprendiendo el funcionamiento de las relaciones internacionales, las motivaciones que tiene la masa, así como el individuo como tal, son fundamentales para comprender cuál es la orientación que van tomando los estados, qué decisiones hacen que un estado tome una perspectiva ideológica u otra y que eso lo vincule de alguna forma a este esquema de cooperación a nivel de posicionamiento, ¿no? Eh, También en este caso, pues, aspecto más fundamental es la teoría de la escuela de Frankfurt, ¿no? La teoría social, o la crítica a la teoría social, más bien dicho, de la escuela de Frankfurt, en el que eh, Habermas, pues, lo que hace es introducir un tema ético al proceso del discurso, ¿no? Al cómo es que se van entendiendo eh, las ópticas antiguas, más positivistas, más cientificistas, desde una visión más profunda, desde una visión que garantiza la ética como tal, ¿no? Y cómo es que esto pues va involucrando una nueva relación entre los estados. ¿Cuáles son los aspectos positivos de todo esto? En primer lugar, este reprocesamiento, este nuevo debate en torno a lo que significa la formulación de una perspectiva se vuelve adyacente ya no a un sistema necesariamente empiricista, cientificista, sino que más bien toma en cuenta la valoración subjetiva de la sociedad, hace que este pluralismo del que hablábamos al inicio eh, congregue de una manera diferente la vinculación que existe entre los estados. La perspectiva, si la podemos entender con un ejemplo de por qué al tomar una posición ideológica un gobierno se va a pegar más a uno u otro estado hegemónico, y nos viene bien para poder saber que esto no es simplemente una situación de colaboración a nivel económico, a nivel político, a nivel armamentístico. No, no. Hay una cuestión ética, una cuestión ideológica detrás que fortalece la vinculación que existe. De la misma manera, pues
en cuanto a lo que significa el debate como tal, al compararlo en este caso con el idealismo, justamente, que es desde donde se enfoca la idea de este nuevo debate, pues esta idea reflexivista, esta idea que viene más bien dada por una cuestión valorativa, subjetiva, eh, ya opaca de a poco, y como ya les decía, tendencias que generan afinidad y ordenamiento geopolítico desde los ejes tradicionales. Entonces, lo que aquí surge como cuestionamiento, como problema más que nada, es que el hecho mismo de la validación propia del discurso es una cuestión extremadamente subjetiva, y al ser esta una cuestión extremadamente subjetiva, se cae en la eh, falta de objetividad, en la falta de cuestiones de hecho, cuestiones de facto que garanticen la viabilidad de esto, ¿no? Es sencillo en este caso, o sea, topar temas que sí involucren aspectos que congreguen a todos, pero como decía Gasset, también es necesario tener en cuenta que la vinculación de la masa está latente y permanentemente conjugada por la, la validación de la ideología, y esta ideología no necesariamente es una razón argumental para desarrollar un proceso. Y si lo llevamos a las relaciones internacionales, únicamente la vinculación por procesos ideológicos, por cuestiones de discurso, pues deja lazos bastante débiles, deja lazos que de alguna manera no terminan de ser vinculantes del todo, y que en un proceso de cooperación como el que se esperaría tener, no alcanzan para fortalecer las relaciones como tal. Esto ha sido todo lo que he podido exponerles, compañeros. Espero que haya podido ser ilustrativo para ustedes y les facilite la comprensión de las lecturas. Una buena tarde.